Continuamos con su espacio Al Punto en la Tarde por En Televisión 3133 de los sistemas de cables del país. Hoy pues tenemos un invitado muy especial, tenemos a la economista Ivanhoe N.G. Cortiña, integrante de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, pero no viene aquí en calidad básicamente de integrante de esta entidad política, sino en su calidad de economista que ha venido siendo uno de los, si se quiere, de los críticos constructivos más contundentes de esta gestión gubernamental. Ivanhoe, bienvenido aquí al programa Al Punto. Qué bueno, gracias Ramón, gracias Tomás por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Y yo espero que este no sea un punto y aparte, será un punto y seguido, ¿no? Así y será. que me sigan invitando. Claro, y a propósito, claro, vamos a entrar seguido con Ivanhoe para que nos hable un poco de economía, que es a lo que vino aquí, a orientarnos un poco de cómo va la situación. Que muchos en estos momentos han estado hablando de que hay un estancamiento en la economía. Realmente, ¿a qué se debe que estemos viendo como que la economía a veces se avanza? El gobernador del Banco Central dice que estamos en crecimiento. Cuando tú haces una evaluación como que uno no lo siente. Te hablan de que los precios de los productos están cómodos. Y cuando tú vas al supermercado no te alcanza el dinero. Esos productos ¿Cómo es que estamos creciendo? ¿Cómo es que no estamos estancados? ¿Cuál es la realidad que vivimos en el día de hoy en cuanto a la economía de los dominicanos? Bueno, la realidad de la economía dominicana le acontece exactamente como lo que ustedes acaban de explicar hace un momento respecto al Hospital Moscoso Puello. Una cosa es el relato, la retórica mediática, gubernamental, y otra cosa es la realidad. Lo cierto es que los hospitales públicos dominicanos están colapsados, como bien lo han dicho los propios trabajadores, pero no solamente el Moscoso Puello. Hace poco también igual situación aconteció con el hospital de la maternidad de Los Minas, y así en cualquier hospital del territorio nacional. Y la economía en el año 2023, en lo que va de semestre, va mal. Y va mal porque la economía se ha contraído en este primer semestre respecto al primer semestre del año 2022. En el año 2022, en el primer semestre, la economía creció en casi alrededor de un 6%. En cuanto ha crecido en los primeros 5 meses de este año, en 1.4%, lo que significa entonces que se ha reducido en más de 4.2, 4.4 porcentuales la reducción entre lo que ha sido el comportamiento económico del primer semestre del 2023 versus el 2022. Pero lo propio también le ha acontecido al tema empleo. El desempleo en la República Dominicana también en este semestre ha crecido. El desempleo abierto, que son los que están buscando trabajo, creció de 4.8% a 5.2%. Pero las autoridades hablan de que hay un crecimiento del empleo, que estamos casi en pleno. Del empleo informal. Okay. Del empleo informal ha crecido, pero el empleo informal, como todos sabemos, es un empleo de baja calidad. Y es de baja calidad porque al ser informal está desprovisto de seguridad social, está desprovisto de seguridad laboral, tiene menores salarios que los trabajadores del sector formal y en fin, y además son muy inestables. De manera que no es un buen dato que el crecimiento del empleo obedezca al crecimiento del sector informal, porque eso es lo que dice que las políticas públicas, incluso las políticas privadas, no están dando los frutos esperados en materia de creación de empleo, sino que por el contrario, que la gente al perder los trabajos en el sector formal tiene que naturalmente que desplazarse hacia el sector informal de la economía, y ahí resulta que el desempleo ya en todo vista como empleo formal y empleo informal ha crecido. En el desempleo abierto, te decía, de 4.8 a 5.2, y el desempleo amplio ha crecido también de 11 puntos a 11.7%. Por lo tanto, si usted compara la economía dominicana que se ha contraído, como ya dije, el desempleo que ha crecido, y lo asocia con que los sectores de la economía que han tenido el revés más fuerte, como es zona franca, como es la manufactura local, como es la construcción, como es la minería, que han tenido un desempeño negativo, entonces ahí uno encuentra la razón por la cual el desempleo ha aumentado en la República Dominicana. Iván, el gobernador del Banco Central ha anunciado recientemente 2 cosas importantes en la economía. Primero,
tomar fondos del encaje legal, 119.000 millones de pesos, y ponerlo a disposición de los sectores financieros del país para producir dinero, y también la reducción en la tasa de interés. ¿Tú no crees que eso puede impactar de una manera positiva en la economía dominicana? Mira, eso es como reírse antes de contar el cuento. Reírse antes de... Y como que no resulta lógico. Yeah. Está bien que usted se ría cuando usted hace el cuento, si le parece gracioso, se ría. Pero, ¿por qué flexibilizar la política monetaria de la República Dominicana si apenas en el mes de junio es que se ha logrado alcanzar la meta de inflación de un 4%? Y resulta que el mes de junio generó una inflación de 0.22%, más alta que la de mayo, que fue de 0.20%. Entonces, no hay razón para uno tener seguridad de que la tasa de inflación, que ya se ha acercado a la meta de inflación, que es un 4%, se esté celebrando así, tomando medidas como las que usted ha indicado de flexibilizar la política monetaria, colocando o inyectándole 119.000 millones de pesos, como parecido a lo que pasó en la pandemia, que se destinaron 225.000 millones de pesos. Pero en la pandemia tenía sentido, porque la economía estaba cerrada. Pero ahora la economía no está cerrada. En la pandemia no había inflación, ahora la economía está abierta y hay inflación. Entonces no tiene sentido. Por el contrario, yo creo que el Banco Central lo que ha hecho es abandonar su principal objetivo, que es la de controlar y estabilizar los precios. ¿Por qué? Bueno, para abrazar el tratar de empujar el crecimiento económico que ha estado colapsando en estos primeros meses del año 2023. Pero resulta que el crecimiento económico no es el norte de la política monetaria. El norte de la política monetaria es establecer una estabilidad en los precios. Y resulta que los precios, como han estado creciendo en esta gestión gubernamental de 35 meses, ha crecido un 22%, la comida le está saliendo más cara a los ciudadanos. ¿Y cómo define la política de inversión hasta ahora ejecutada por el gobierno? Peor no puede ser. La más mala de la historia de la República. La política de inversión, pero se han anunciado muchos proyectos internacionales. Decía que los anuncios, sí, ahí en anuncios son campeones. No han dicho que los hospitales andan bien. Y ya ustedes acaban de comentar lo que aconteció en esta semana en el Moscoso Puello. Pues resulta lo mismo en inversión. ¿Qué pasa? En inversión pública, del 50% que pudieron invertir en el primer semestre del 2023, ¿usted sabe cuánto ha invertido? ¿Cuánto? Apenas el 42%. Se quedó corto con un 8%. 8 puntos porcentuales. Y resulta que del 14% en gastos de capital solamente han gastado 10.5%. Entonces, no hay manera de decir, de sostener, de decirlo sí, ahora de sostenerlo no hay manera de usted decir que ahora se gasta más en gasto de capital y también de inversión que en el pasado. Por el contrario, ni siquiera están cumpliendo con lo que establece el presupuesto, que el presupuesto le dice, pueden gastar de cada 100 pesos, 14 pesos en gasto de capital, y están gastando 10. Entonces, eso se llama incapacidad, falta de gerencia, como acontece con el tema del sector educación. En el sector educación es peor todavía. Han gastado apenas el 39% del 50% que estaba permitido en el primer semestre. Sí, estamos en el mes 7. Y es lo que explica el anuncio que ha hecho el ministro de Educación, que le va a entregar 1.000 pesos a cada estudiante. Pero 1.000 pesos a cada padre para por merienda. cada estudiante. Sí, pero a cada familia. Entonces a cada estudiante. ¿Y qué resulta? ¿Cuántos estudiantes en el sistema público dominicano tiene la República Dominicana? 2.050.000. ¿Qué significa eso? Que va a haber un gasto no contemplado, por lo menos público, en el presupuesto de educación de 2.050 millones de pesos. Y uno se pregunta, y eso va a estar condicionado a algo, esa entrega de esos recursos. Es decir, usted le va a exigir a los estudiantes que tengan mejor rendimiento, usted le va a exigir a los estudiantes que asistan a las escuelas y que haya menos deserción escolar, porque entregarles dinero por entregarlo es populismo. Bueno, hasta ahora no se ha dicho si le van a exigir nada a los padres y a los estudiantes. Pero debería haber una exigencia. Esperamos realmente que sea, porque lo que usted dice tiene lógica. No se puede hacer una entrega de esos recursos del Estado a una familia o a un estudiante sin que haga un aporte que
de vuelta, ¿verdad? Del beneficio que está aportando. Si se hace una ayuda... Tal vez que no le hemos dado tiempo para que den los detalles. Bueno, pero entonces, pero ellos lo anunciaron. Sí. Y si lo anunciaron, tiene que tener una base. Por supuesto, porque debe ser una ayuda condicionada, que es la expresión correcta. Una ayuda condicionada, cosa que las autoridades no han explicado. Y no han explicado porque se vive improvisando. Es que este es el gobierno de las improvisaciones y de muchos anuncios, pero no es un gobierno de realizaciones. Usted mira a la derecha, a la izquierda, hacia el frente, hacia atrás, y no ve ninguna obra. Este gobierno no le está adicionando o no le ha adicionado en estos casi 3 años de gobierno ni 1 metro de longitud a las calles, avenidas, puertos y carreteras o carreteras de la República Dominicana. La infraestructura vial ha colapsado, pero también ha colapsado la recogida de la basura. Solamente hay que caminar por la parte norte de la capital y usted va a encontrar montones de basura. Ojalá este canal le haga un servicio a la comunidad y mande sus cámaras para que se aprecie la cantidad de basura que se acumula en las calles de la parte norte de la ciudad, que es la más grande de la capital, y que no solamente nos concentremos en esta burbuja que vivimos en la parte céntrica de la capital. Una cosa, la parte de la high, como llaman. De los popis. Sí, de los Hay que popis. decirle a los amigos televidentes que estamos al punto en la tarde en EN Televisión y que estamos conversando con Jaibanjo NG Cortiña. Y queremos decir lo siguiente, no sé, nosotros que no sabemos de economía, a veces no entendemos mucho de esos detalles técnicos que ustedes nos dan. Pero los economistas, como los abogados, con una misma ley, con un mismo artículo, te convencen de una cosa y de otra. Nosotros escuchamos, por ejemplo, al ministro de Hacienda, al Tesorero Nacional, escuchamos organismos internacionales elogiar la política económica del gobierno. Y que supuestamente ha reducido la política de endeudamiento. Y escuchamos entonces a los economistas del otro lado que te desglosan todo y te convencen de que la cosa no es así. Pues, ¿a qué se debe que con los mismos argumentos, prácticamente con los mismos artículos de las disposiciones legales y económicas, tengan una versión tan contradictoria y tan diferente, economistas de la oposición y del gobierno? Bueno, porque sucede que a quien tú le pagas, obviamente se va a sentir bien, porque cuando usted recibe un pago, pues usted dirá, el que me está pagando está cumpliendo. Sí. Pero ¿qué pasa? El que está pagando lo que ha hecho es que le ha cobrado más impuestos a los ciudadanos dominicanos. 110.000 pesos adicionales este gobierno le ha adicionado al pueblo dominicano, que tendrá que pagar vía impuestos para poder cubrir el aumento de la deuda pública de este gobierno, que ha aumentado, que ha incrementado en el gobierno central en 11.600 millones de dólares en 35 meses. O sea, del 2020 al 2023. De agosto, de septiembre del 2020 al 2023. A mayo del 2023 ha aumentado en 11.600 millones de dólares. Estamos hablando de 3.000 y pico de millones de pesos por año, más o menos. En lo que va de este semestre va en 2.850 millones, solamente en este primer semestre del 2023. Bien. Pero la del gobierno general, que es lo que se le denomina la deuda consolidada, ¿usted sabe a cuánto asciende la deuda de estos 32 meses? Ya no 35, porque el Banco Central solamente está contabilizado hasta marzo del 2023. 20.000 millones de dólares, la más alta de la historia de la República Dominicana. Yo no sé cómo es que el ministro de Hacienda puede decirle al país que la deuda pública ha bajado. Porque lo que ha bajado es la presión de la deuda pública, que es una cosa distinta al saldo de la deuda pública. Si usted hace un año o en el año 2020, cuando asumió el gobierno, debía 51.000 o 52.000 millones de dólares y hoy debe 54.000 millones de dólares, usted no puede decir que ha bajado la deuda. Ya, porque lo contrario, ha aumentado. Digo yo, no sé, o no sé si tengo que tomar un curso de aritmética. Bueno, realmente es lo que le decía el asunto, porque también los organismos internacionales, ¿por qué organismos internacionales? Porque le están pagando. Que vienen y evalúan, salen con esta declaración. Porque le están pagando y como le están pagando se sienten cómodos, porque el que está pagando se supone que está bien. Pero objetivamente por el pago nada más, porque esos organismos se comprometen su honorabilidad, su confianza y su credibilidad. Porque ellos toman un punto que es una media verdad.
la presión de la deuda ha bajado, eso es cierto. Sí. Pero ¿cómo se mide la presión de la deuda? Usted divide la deuda pública sobre el tamaño de la economía, que es el PIB. Pero ¿qué pasa? El PIB puede crecer por diversas razones. Y en el caso dominicano ha crecido fundamentalmente por la inflación. ¿Y es la inflación buena para un país? Pues obviamente que no. También ha crecido por la apreciación del peso. ¿Y es buena la apreciación del peso para los exportadores? Pues claro que no. Entonces, como puede ver, el indicador de la presión de la deuda es un indicador que puede ser utilizado como un sofisma para argumentar de que la deuda pública dominicana ha bajado. No, la deuda pública dominicana ha subido en este gobierno. La más alta en la historia dominicana. En el caso del gobierno central, en 11.000, casi 600 millones de dólares, y la del gobierno general, es decir, la consolidada, en 20.000 millones de dólares. A eso se le llama aumento de la deuda. ¿Qué % del presupuesto y ley de gastos públicos se gasta en el pago de amortización, de intereses a la deuda? En lo que va de semestre está gastando alrededor de casi 33%. ¿El 33% del presupuesto? Sí, del presupuesto. ¿Y a qué se debe eso? A que el saldo de la deuda cada vez es más alto. Bien. Si fuera cada vez menor, pues obviamente los intereses, el servicio de la deuda sería menor. ¿Qué se gastaba en el 2020? Más o menos, para establecer una comparación. Unos 23, 24% aproximadamente. Es decir, que el servicio de la deuda, estoy hablando en números redondos. Sí, números redondos. Claro. El servicio de la deuda, que es la suma de los intereses más el capital, ha aumentado en este gobierno. Ya. En este gobierno ha aumentado el gasto público y ha gastado 3.2 billones de pesos, pero el país no ve realizaciones. Ya. No hay obra por ningún sitio. Ah, sí, no, espérate, hay algunas obras. ¿Cuáles son? Los paradores fotográficos. Okay. Sí. Para que están a la entrada de cada provincia. Fotos, sí. Y bueno, muy bien para el ingreso psicológico de la gente, eso está muy bien. Pero para el ingreso real, los dominicanos hoy día tienen menos dinero en los bolsillos que ayer. Este año tuvimos un presupuesto de 1 billón. 1 billón fue de que sea. 1.2 billones. Para el próximo año, ¿cómo visualiza Ivanhoe que será el presupuesto que el gobierno tiene que comenzar a prepararse para elaborar? Porque para octubre creo que ya el plazo límite para llevar al Congreso Nacional eso. ¿Cómo visualiza que podría ser ese presupuesto y cuál sería el déficit que se podría esperar que tenga este presupuesto que viene? Mire, ellos han anticipado que será mayor. Electoral ahora. Sí, ellos han anticipado que será un presupuesto mayor. Pero mira, no importa que sea mayor o sea menor, ellos han demostrado que no saben gastar. Yeah. Y no saben gastar porque ya he dicho que el gasto de capital cada vez es más bajo, incluso más bajo más bajo que la meta que ellos mismos se han impuesto. Y en cuanto al déficit presupuestario, ahora mismo hay más déficit que el año pasado. En el primer semestre del 2023, el déficit presupuestario casi es de 37.000 millones de pesos. ¿Por qué se establece siempre, casi siempre, un déficit de un 3%, consciente de que va a superar ese déficit? ¿Por qué en el presupuesto se contempla como eso? Bueno, porque ellos tienen el rejuego de que después hacen unos presupuestos complementarios a mitad de año. Correcto, y hacen ahí los ajustes que corresponden y así no arrancan el año con una muy mala noticia, ¿no? Diciendo el déficit presupuestario o fiscal será de 5%, por ejemplo, sino que se han anclado más en el 3%. Porque bueno, es un déficit un poco que se puede manejar, pero lo cierto es que en las actuales autoridades no han sabido gastar. Primero porque han gastado mucho y el país no lo ha visto. Y segundo, en renglones básicos como por ejemplo el gasto social, aquí se está gastando menos que lo que deben ellos gastar de conformidad al presupuesto que ellos mismos se han dado. En gasto social solamente han gastado el 42% del 50% que pudieron haber gastado en los primeros 6 meses del año 2023. Dice el presidente Luis Abinader que el dinero a él le rinde mucho. Que las recaudaciones han aumentado bastante, año tras año se anuncia a la dirección, el Ministerio de Hacienda, a través de las diferentes instancias recaudadoras que dependen de Hacienda, lo anuncian con bombos y platillos que han aumentado las recaudaciones. ¿Y cómo es posible que el dinero rinda más y se diga por otro lado que no hay recurso para cubrir el programa de medicamentos de alto costo?
o cómo es posible que el hospital Moscoso Puello, como han dicho los propios trabajadores de ese hospital, los trabajadores de la salud de ese hospital, que ha colapsado. El dinero no creo que esté rindiendo, porque si rindiera, entonces esas quejas no estuvieran presentándose. Solamente hay que ir, no solamente al Moscoso Puello, vayan al Morgan, para que ustedes vean una modalidad de emprendimiento que han desarrollado los ciudadanos que padecen algún tipo de enfermedad. Ahora se alquilan las sillas para usted esperar desde las 4 de la mañana su turno ahí. Sí, sentado. Entonces alguien con alguna iniciativa compró sillas plásticas y la alquila para que la gente, en vez de para hacer la fila parado, hacen la fila sentado en sillas plásticas. Bueno, todavía nos queda tiempo para seguir hablando con Jai Van Joven, pero ahora el control nos dice que tenemos que hacer una pequeña pausa. En breve volvemos con esta conversación interesante sobre economía que esperamos ustedes estén aprovechando como nosotros.